como en tu caso con el tema de encuestas, bueno, y ver qué panorama estás visualizando, tanto en el orden nacional como, digamos, en la política, pero básicamente cuando nos metemos en el escuchar voces, todo el mundo está diciendo que acá el problema no es económico, sino político. ¿Coincides vos con eso, no? Sí, son las dos cosas, hoy por hoy, tanto lo político como lo económico. Un programa económico pasa una ideología política que ha mostrado muchas falencias a la hora de ser aplicada, por lo menos en nuestro país, ¿no? Ya lo hemos hablado acá en tu programa, Carlos, no es el problema no es Milei, sino son las ideas de Milei. Estas mismas ideas puestas en práctica por el Partido Político han producido lo mismo que está produciendo hoy. Entonces, querer insistir con instrumentos que no tienen ningún tipo de resultado positivo para la gente. Y eso arrastra todo lo demás, ¿no? Arrastra lo político, arrastra lo económico, lo productivo, lo social, arrastra la convivencia que debe existir en una sociedad que hoy por hoy se ve bastante confusa, complicada, muy enfrentada. Están los que están con Milei, los que no están con Milei, están los peronistas y los antiperonistas, y son elementos que lamentablemente siguen estando vigentes en nuestra sociedad y no llevamos esto a ningún puerto, ¿no? ¿Hay un antiperonismo muy fuerte de Santiago? Sigue habiéndolo, sí, desde que nació el peronismo, allá por 1946, nació, se ha reproducido, se ha mantenido, a veces más, a veces menos, pero siempre ha existido, lamentablemente, esa rivalidad. Porque una cosa es estar en contra del peronismo con argumentos y otra cosa es estar en contra del peronismo porque a mí no me gustan los peronistas, porque yo creo que los peronistas son esto o los peronistas son aquello. Cuando vos tenés ideas superadoras al pensamiento peronista, bueno, bienvenido sea. Pero cuando no es así, es lo que pasa muchas veces hasta el levantamiento de las consecuencias siempre han sido negativas, ¿no? Santiago, y siempre uno repara en los números, cómo te están dando, siempre habida cuenta de que las encuestas son una fotografía, lo cual se va repitiendo cada vez más la caída muy fuerte del mileísmo, ¿no? Sí. Ya a esta altura hay una tendencia en cuanto a la intención de voto, que es lo que tiene que marcar la encuesta. La encuesta tiene que marcar cuando son preelectorales de la tendencia. Es decir, en una situación determinada, qué candidato, en eso. Estamos observando, por ejemplo, en la provincia de San Juan, que hay una marcada tendencia del oficialismo, a favor de la gobernación de Marcelo Rego, con una diferencia entre 8 puntos que es el candidato del Partido Socialista. ¿En 8 y cuántos puntos? No te escuché bien. Entre 8 y 10 puntos. 10 puntos. Sí, entre 8 y 10 puntos es la diferencia que hay hoy entre ambos candidatos y entre ambas fuerzas políticas. El resto de las fuerzas políticas están bastante más atrás, ¿no? En Mendoza pasa algo parecido, ya hay una tendencia favorable acá a la Libertad Avanza Cambia Mendoza, que piensa que se ha presentado en esta oportunidad, frente a un justicialismo que estaría segundo, que ha recuperado un poco de terreno con respecto a elecciones anteriores, pero que no le alcanza todavía como para volver a ganar en la provincia de Mendoza. Y así sucede en buenas partes del país, ¿no? Donde se observa una caída, como decías vos recién, muy pronunciada del apoyo que en su momento tuvo Milei. Hoy se habla de que Milei estaría ganando solo en 4 distritos: Chaco, Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. El resto del país saldría entre segundo y tercero, sobre todo en 2 lugares, Córdoba, Santa Fe, y perdiendo por más de 15 puntos en la provincia de Buenos Aires nuevamente, lo que haría que el país no se tiña de violeta, sino se tiña de otro color.
Pareciera que en el caso de Milei, pareciera, por lo que él va diciendo y lo que va señalando, que básicamente la idea del mileísmo es abrochar también al PRO, concretamente a Macri. Eso puede o no ser importante, pero tiene una lectura, ¿no? Y evidentemente lo que pasa es que es el mismo electorado, no es que hayan hoy electores del PRO y electores de la Libertad Avanza. Es el mismo grupo que a veces se vistió de amarillo con el caso de Macri y después se vistió de violeta con el caso de Milei. No es que tengan votos nuevos y se unen, y eso fue comprobado en la provincia de Buenos Aires. Fueron juntos, el PRO y la Libertad sacaron 3 puntos. Ahora ya se avanza, o al menos uno va viendo, escuchando y leyendo algunos indicadores que tienen que ver con un cambio de gabinete y la incorporación del PRO. Eso, ¿cómo se advierte? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer? Y ahí habría que ver en qué condiciones y cuáles serían los términos, ¿no? De la incorporación de dirigentes del PRO o dirigentes cercanos a Macri en esta segunda etapa del gobierno de Milei. Hay que ver también si continúa o no, porque ese es el otro tema. Sobre todo de los sectores más de economía nacional, del empresariado del círculo rojo, digamos, empiezan a ver tal vez con buenos ojos que haya un desplazamiento de la figura de Milei para ser reemplazado por alguien más que complete el mandato o se llame a elecciones nuevamente. Así que no sé hasta qué punto lo de esta incorporación de gente de más que el gobierno puede terminar siendo cierto. ¿Y cómo se ve, o cuál es el análisis que hay que formular cuando decimos si se acerca el PRO, disminuye la potencia de Milei o de algún modo eso? Porque las críticas que recibe el PRO, que recibe Macri en persona, son bastante, digamos, fuertes en términos de compartir, digamos, una lista o compartir un proyecto o compartir esta etapa, ¿no? Porque ahora también hay que ver cuál va a ser el destino que se le va a ir dando también a este apoyo tan incondicional por parte de Trump, ¿no? Sí, hoy salen varias noticias con respecto al posible ayuda del Tesoro de los Estados Unidos, porque incluso en Estados Unidos el gobierno de Trump tiene algunos inconvenientes para prestar este dinero, ¿no? Han salido casi en patota, diría, el sector de los senadores del Partido Demócrata en los Estados Unidos, cuestionando este préstamo de dinero. Y hoy el secretario del Tesoro, Steve Bessent, acaba de decir que no va a haber dinero fresco, sino que van a haber swap, es decir, algunos pagarés, digamos, para el tema argentino, lo que eso va a repercutir, sin lugar a dudas, entre hoy y mañana con el precio del dólar, de los bonos argentinos en el exterior. Eso era casi cantado que podía pasar, volver a endeudarse haciendo Milei, sin Congreso, es decir, que una deuda ilícita. Ya hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación por parte de diputados del justicialismo en el cual advierten al gobierno de Estados Unidos que de cambiar el gobierno en nuestro país, esa deuda no va a ser reconocida por no haber pasado por el Congreso. Entonces se le está, complicando bastante esa situación al gobierno actual, ¿no? Bueno, prácticamente, digamos, estamos en una situación bastante complicada. Veremos cómo sigue, ya falta muy poco. ¿Crees vos que puede volcarse rotundamente la balanza
o habrá que esperar cuál es el comportamiento de la gente? No, sí, siempre hay que esperar el comportamiento del elector. Lo que pasa es que la tendencia está muy firme. Va a ser muy difícil, creo, por la experiencia en estos temas, que de aquí al 26 de octubre, que faltan solo 20 días, puede haber un cambio importante en la consideración de la gente, ¿no? Entonces, me parece que la suerte ya está echada, ¿no? Y las críticas que se van escuchando a José Luis Esper, ¿qué incidencia pueden tener a la hora? Lo que pasa es que José Luis Pérez es el primer candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. Claro. Entonces, ha tenido una fuerte repercusión en una denuncia que se genera y se da a conocer por las consecuencias que trae el fallo judicial en los Estados Unidos. Es decir, no es una cuestión de Grabois, ni es una cuestión del kirchnerismo, ni nada parejo. Ha sido la justicia de Estados Unidos en el estado de Texas que determinó la vinculación evidente de José Luis Esper con este narcotraficante, con mucho dinero por medio, con apoyos de avión, camionetas, etcétera, etcétera. Entonces es una situación muy compleja para un tipo que ha generado siempre mucho debate y genera mucho rechazo en buena parte de la ciudadanía, ¿no? Claro. Bueno, Santiago, creo que habrá que seguir esperando esto que vos dices que es muy difícil poder, digamos, modificar un cuadro que, bueno, tiene sus bemoles en términos de que no se está viendo tampoco las mejoras, como decías vos, en la economía, que suele ser un atractivo, pero básicamente creo que estamos en una situación prácticamente con el dólar, digamos, más bien en alza, algo que no querido por el oficialismo, pero que tiene que ver naturalmente con la pérdida de confianza, con, digamos, con situaciones muy particulares en términos de lo que es los actores, el círculo rojo que vos bien lo decías, ¿no? Sí, Carlos. Lamentablemente no hay ningún ejemplo en el mundo que nos dé que tras un brutal ajuste como el que ha hecho Javier Milei, después salga el sol para todos y haya un vergel en donde poder transitar. Esto es puro terraplanismo económico. No existe ningún ejemplo en el mundo que haya ocurrido eso. Donde se han recuperado los países después de 7 de crisis es con el gasto público en alto, no en bajo. Es con la obra pública puesta a full, es con ayudas económicas en los sectores de consumo, para que la producción vuelva a caminar, para que la economía vuelva a crecer y entre en un círculo virtuoso. Así que yo en lo personal lo veo muy difícil que por hoy las ideas de Milei puedan tener algún resultado positivo, ¿no? Claro. Y bueno, siempre pensando en esto, ¿no? Que en rigor de verdad faltan muy pocos días, y no sé cómo estás viendo vos, acá ha repercutido fuertemente esta denuncia contra los esquenazis, los que los hicieron participar digamos, en la sociedad, que Repsol le vendió concretamente las acciones, le compró las acciones a Eskenazi, y hoy estamos frente a una situación que ya los 3 gobernadores, el de Mendoza, el de Chubut y otro más, ya hicieron una denuncia penal en Comodoro Pi, y creo que eso al menos empieza a proceder, ¿no? Sí, veremos cuáles son los tiempos de la justicia, como siempre, ¿no? Para ver en qué termina todo este nuevo lamentable problema que surge en nuestro país, que siempre tenemos una sorpresa con respecto a eso, ¿no?
Claro, y bueno, más que nada porque es bastante grosero la participación y la venta de las acciones a los fondos buitre, toda una ingeniería financiera destinada, bueno, a que finalmente se blanquee, si en esa dirección va, con la participación también del gobierno argentino. Creo que ahí hay un cuello de botella donde ahí la justicia tiene que actuar con mucha ecuanimidad y analizar a fondo qué es lo que pasó en esta historia, que bueno, que hace participar a un desposeído, no porque los esquenazis no tengan plata, la pueden tener, el tipo de compra es el que preocupa, ¿no? Sí, 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 esperemos que la justicia actúe eficientemente y rápidamente. Y rápidamente. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos. Carlos, gracias, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Ahí estaba Santiago Alé, nuestro colaborador ahí en Mendoza, director de la compañía de análisis y diagnósticos, diciendo lo suyo en varios temas que tiene que ver con la economía, con la política y con esto último que hemos planteado y que tiene que ver con la familia Esquenazi. Pausa, ya venimos con más.